Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por un nuevo día, por permitirnos una vez más traer su palabra a través de la enseñanza. Y como ya nos dimos cuenta, vamos ya empezando otro libro, ya vamos en la segunda clase y seguimos con el trimestre ahora de en busca de los propósitos divinos. Y estamos en nuestra clase número 2. Para aquellos que no tienen este expositor, estamos basados en la base bíblica en Efesios 1 del 15 al 23. Y aquellos que tienen expositor, estamos basados en el estudio número 2. Aleluya. Y nuestro pensamiento central en esta tarde dice: todo creyente debe ser un ferviente intercesor a favor de sus hermanos en la fe. Nuestro texto áureo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memorias de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:16. Y como saben, siempre tenemos 3 objetivos. Y el primero dice: entender el alcance de lo que significa ser cristiano. El número 2, conocer los beneficios y responsabilidades de haber aceptado a Cristo. El número 3 dice: determinar ser un intercesor a favor de los hermanos en la fe. Entonces, como tema de esta clase que tenemos ahora, dice: oración de Pablo a favor de los efesios. Y para aquellos que les dije que si no tienen expositor, estamos nuevamente en la base bíblica, Efesios 1 del 15 al 23. Y nuestra lectura antifonal lo vamos a leer y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Gloria a Dios. Entonces dice: oración de Pablo a favor de los efesios. Gloria a Dios. Entonces en este pasaje vamos a estudiar, o estudiaremos en este día, Pablo trata acerca del misterio de la iglesia y el misterio de Cristo. Dice: gracias a la encarnación, a la pasión, a la muerte, a la resurrección y la ascensión de Cristo, estos misterios han sido revelados de tal manera que cada creyente los puede conocer por experiencia personal. Cada uno de los que aceptan al Señor pueden tener esa experiencia personal. Entonces, en los estos versículos 15 al 23 resaltan 3 asuntos principales. Vemos que en primer lugar las cosas que Pablo miraba en los efesios, por las cuales dice que él daba gracias a Dios, es que él miraba que tenía amor. Entonces por eso daba aquí gracias a Dios, dice, las cosas que él miraba y también a la misma vez él deseaba que tuviera. Entonces por eso oraba a Dios. ¿Para qué? Para que fuera conociendo más de ese amor, ¿cómo se dice? De conocer, aparte que miraba a él y que se dio cuenta que los efesios
tenían tanto amor o tanta fe en Dios, mostraban esa fe a través del amor entre los hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Entonces, aquí podemos ver que una sublime exposición del Cristo exaltado, sentado a la diestra del Padre en las mansiones celestes. Amén. Entonces podemos ver que en primer lugar Pablo da gracias a Dios por aquello que ellos tenían, los efesios, a saber de nuestro Señor Jesucristo, al conocer de nuestro Señor Jesucristo y el amor que mostraban hacia todos los hermanos en Cristo. Y dice que seguidamente el apóstol pasa a mencionar una serie de peticiones que aquí mencionan que tuviera para con los efesios, que tuviera el conocimiento y que tuvieran el favor de Dios hacia los efesios. Entonces aquí lo que vemos es que resalta todas estas, es que son carácter espiritual. Ellos se dio cuenta Pablo que amaban, que tenían esa fe en el Señor y lo mostraban. Entonces vemos que aquí hace esas peticiones que ahora, aparte de que miraban esa fe tan grande, tan fuerte y ese amor de los unos a los otros, aquí Pablo dice que ruega a través de sus oraciones para que fuesen conociendo más del Señor, que tuvieran más conocimiento, que tuvieran más revelación, que tuvieran más manera de conocer todavía un poquito más profundo. Entonces, por eso dice que tenía aquí ¿cómo se dice? Sus rogativas, oraciones para los efesios, para que tuvieran ese conocimiento más profundo de Dios. Usted sabe, cuando uno conoce al Señor, empieza a conocer poco a poco, y qué es lo que uno tiene que hacer es pedirle a Dios por ese hermano, por esa hermana que acepta al Señor, que empiece a conocer todavía aún más a Dios, más profundo. Entonces eran sus oraciones de Pablo por los efesios, ya que se dio cuenta que tenían mucha fe y tenían amor entre hermanos. Entonces ahora oraba para que Dios les diera revelación de más profunda de él. Entonces, ya que tenían ese deseo, tenían en ellos ese deseo espiritual, ese carácter espiritual. Entonces vemos que las oraciones de Pablo eran más en lo espiritual, que conocieran más profundamente de Dios, que conocieran más de Jesucristo, que conocieran más. Nada aquí se menciona que estuviera orando por cosas o asuntos terrenales, materiales, nada de eso, porque sabe, como dice un versículo, si mientras más busca el reino de Dios, dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces no había preocupación de Pablo para con los efesios de pedirle a Dios por cosas materiales. Él se enfocaba más en lo espiritual, porque sabía y se habían dado cuenta que tenían esa fe y mostraban esa fe a través del amor entre hermanos. Entonces aquí por eso pide más en lo espiritual. ¿Por qué? Porque él sabía que mientras uno busca más del Señor, más las cosas espirituales, todo lo demás vendrá por añadidura, todo vendrá a su tiempo. Gloria a Dios. Entonces, veamos el punto número 1. Dice, Pablo no cesaba de orar por los efesios. Nuestro inciso A dice, recordando su fe y amor. Efesios 1 de 15 al 16 dice, por esta causa, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de vosotros en mis oraciones, en memoria de mis oraciones. Entonces aquí vemos que el versículo 15 empieza con la palabra por esta causa, de una manera que el apóstol va a unir lo que sigue a continuación de lo que ya se enseñó la semana pasada en los primeros versículos del 3 al 14. El apóstol trata acerca del misterio de Cristo y de la iglesia, el plan de redención que Dios elaboró, dice, desde antes que el mundo fuese hecho, que fuera hecho. Estas verdades expuestas habían sido aceptadas, ya lo habían aceptado los de Efesios, ya lo habían aceptado ellos al depositar su fe en el Señor Jesucristo bajo la predicación de Pablo y de algunos otros siervos de Dios que le siguieron después de él. Entonces, eso es lógico que nos damos cuenta que fue de que
varios aceptaron al Señor por Pablo y otros siervos del Señor. Entonces, aquí lo vemos entonces que Pablo, lo más importante es que ellos habían dado dos cosas, llegaron a oídos de Pablo, de su fe, de su amor los unos por los otros. Pablo se supo, como dice, los oyó, ¿cómo se dice? Se dio cuenta de su fe tan grande que ellos tenían al haber conocido a Jesucristo, de haber conocido el plan de salvación, tenían ese amor y que los mostraba entre todos los hermanos en Cristo, dice, en fe en el Señor Jesucristo. Era algo mucho más que una simple creencia, ellos habían abrazado la fe en Jesús. No era nada más como una simple creencia intelectual, había una unión vital entre el creyente, había una unión entre la persona de Cristo. Entonces había una nueva modalidad de vida, una relación íntima con el Señor, una entrega total, un rendimiento incondicional. Por eso mostraban esa fe tan grande y ese amor entre los unos por los otros. Si vemos la importancia de esta relación personal con el Señor Jesús, se aprecia en todos los resultados que el apóstol le atribuye. Por ejemplo, estando en Cristo Jesús, esos son los versículos que se estudió la semana pasada, del 13 al 14. Dice, estando en Cristo Jesús, el cristiano es hecho que santo a través de los que están en Jesucristo. Y vemos que también recibe toda clase de bendición espiritual y celestial, si está que en Cristo Jesús, si es el cristiano aceptado al Señor. Entonces también dice que los creyentes son que escogidos para vivir una vida santa y sin mancha, y a la vez que son adoptados como hijos de Dios. Entonces, y también vemos que somos aceptos ante Dios el Padre. Y también podemos ver que aprendimos la semana pasada, dice, quienes alcanzan redención en Cristo Jesús. Esto es el perdón de pecados. Una vez que nos acercamos, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Y en el 7 dice, en Él además tiene herencia de las riquezas celestiales. Y vemos que también dice que somos sellados o son sellados con el Espíritu Santo. Y al final el 13 dice, de manera que el principio, el desarrollo y plenitud de la vida cristiana dependen de una relación que se tenga con el Señor Jesús. Todo esto que vemos, que acabo de leer, todo se adquiere solamente a través de una relación íntima, una relación que se tenga a diario con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, además de la fe en el Señor Jesús, los efesios tenían amor los unos para los otros, con los santos, amén, en los hermanos. La fe activa en el Señor Jesucristo tenía una expresión en un afecto genuino en todos los hermanos. Es como dice el versículo, que la fe sin obra es muerta o la obra sin fe es muerta. Entonces, aquí vemos que ellos mostraban con obras esa fe que tenían. ¿Por qué? Porque mostraban el amor hacia los hermanos en la fe, mostraban el amor, el afecto de cada uno. Por eso dice que, vemos que aquí que el apóstol dice, nunca separa la fe en Cristo del amor a los hermanos. Si no hay amor entre los hermanos, significa que la fe en Cristo es simplemente apariencia. ¿Por qué? Porque sería fe sin obra. Dijera que tuviera fe, pero no muestra con sus obras. Y aquí vemos que ellos tenían esa fe, pero mostrando con sus obras, amando los unos a los otros como hermanos en Cristo. Entonces sería nada más como apariencia si no se mostrara ese amor, si no hubiera ese amor entre hermanos. La vida cristiana es un triángulo, dice, en un lado está Dios, en el otro está el creyente, en un lado está Dios, en el otro está el hermano en Cristo y en el otro el creyente. En el momento en que se descuide uno de estos lados, el triángulo se rompe. Significa que si decimos amamos a Dios, pero no amamos al que está a nuestro lado, a nuestro hermano, entonces significa que nada más estamos fingiendo una fe o una relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos mostrando algo que no debe de ser así. Porque si tenemos fe o mostramos ese amor entre los unos con los otros. Amén. Entonces, el inciso B dice, rogando que Dios les diera sabiduría y revelación. El 1:17.
Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, otra de sus oraciones aquí se rogando que Dios les diera sabiduría. Entonces, en 1 Corintios 13 habla que si ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vemos que aquí mostraban el amor hacia los hermanos. Y en 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, aquí vemos que el amor hacia los hermanos en Cristo, esto es la buena relación con ellos, es la manera en que se muestra el amor. Dice, es la piedra de toque que prueba o que desaprueba las pretensiones cristianas. Fe en Cristo es sinónimo de amor a los hermanos. La experiencia cristiana es como una moneda que tiene dos lados. Por un lado está la fe en Cristo y el otro lado el amor hacia los demás. En el momento en que una de estas dos caras se descuida, la moneda pierde su valor. Entonces, podemos decir que amamos a Dios. Si no amamos a nuestro hermano, entonces en realidad no estamos verdaderamente como debería de ser. Entonces, por eso después nos manda la palabra que demos gracias a Dios y que nuestra fe permanezca, nuestra esperanza, pero sobre todo el amor sobre nuestros hermanos o el uno con el otro. Gloria a Jesús. Entonces, después de haber dado gracias a Dios por las cosas buenas que había entre los efesios, Pablo confiesa que está orando por todos ellos a fin de que el Señor les conceda que, dice, en primer lugar, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento de Él. ¿A qué se refiere las palabras espíritu de sabiduría y de revelación? ¿O cuál es el espíritu que trae sabiduría al cristiano y que revela los misterios de la vida cristiana? El apóstol está hablando aquí de un espíritu que produce sabiduría espiritual, que hace al creyente sabio en las cosas de Dios y lo ayuda a vivir debidamente la vida cristiana. Es un espíritu que revela las grandezas de la vida cristiana, los misterios del plan de redención y el carácter de planes de Dios. Indiscutiblemente aquí está hablando Pablo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que te ayuda a entender, que te ayuda a comprender, que cuando tú estás leyendo la palabra te revela los misterios que Dios tiene ahí para que tú puedas entenderlo, comprenderlo. Entonces esas eran sus oraciones de Pablo, que Dios les diera revelación, espíritu de sabiduría, y está hablando que el Espíritu Santo sea quien esté sobre ellos para que puedan entender, para que puedan comprender todas esas, que les abra su entendimiento a cada creyente, a cada cristiano, que le abra todas esas dimensiones de la vida cristiana y puedan entender el plan de redención, el plan y el misterio de la gracia de Dios con la amplitud de la vida cristiana, la finalidad y el ejercicio de los dones espirituales, la misión de la iglesia y del mundo y su destino eterno. Todo solamente esto se entiende o se comprende debidamente cuando el Espíritu Santo habita en el creyente. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, está en tu persona, te ayuda a entender, te ayuda a comprender debidamente cómo debe de ser tu vida delante del Señor, cómo debes de ser tú sirviéndole a Él, y aparte todavía te enseña, te revela los planes, los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Te va enseñando, te va dando sabiduría, conocimiento. Ese es el Espíritu Santo. Y esas eran sus oraciones de Pablo, porque ya sabía, se dio cuenta que tenían fe, tenían amor, pero ahora lo que le pedía a Dios, que todavía aún conocieran todavía aún más de Dios, podían entender y comprender más todavía de Él.
Por eso le pedía que les diera sabiduría y entendimiento. Entonces, el punto número 2 dice, lo que Pablo deseaba que supiesen los efesios, el 1, 18, 20. Entonces, dice el inciso A, dice la esperanza a que habían sido llamados. El 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Entonces aquí vemos que los efesios lograrían 3 cosas si Dios les iluminara su corazón, si Dios les diera entendimiento espiritual. Primero, para que se supieran ellos cuál era la esperanza a que Él los había llamado. Entonces, esta esperanza es la esperanza de la vida eterna, de la salvación. Entonces, la esperanza como algo que Dios había preparado o ha preparado para todo cristiano, todo aquel que lo reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay una esperanza para nosotros y que es la vida eterna. Y eso es lo que Pablo quería que ellos entendieran y comprendieran, por cuál esperanza los había llamado, para una vida eterna y una salvación. Amén. Entonces, en segundo dice cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces aquí Pablo habla de la iglesia, los santos, amén, somos, dice, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, o como el sitio donde Dios manifiesta. También sabemos que donde nos reunimos también es un lugar que hemos hecho iglesia, pero nosotros mismos somos la iglesia de Jesucristo, pero hay un lugar donde nos reunimos, donde dice que envía bendición y vida eterna, donde manda su presencia, donde se manifiesta su presencia, el Señor. Entonces ahí es donde Él también, nosotros tenemos un sitio donde nos reunimos, sabiendo que la presencia de Dios se manifiesta, donde envía, como dice, sus riquezas en gloria, su bendición. Amén. Envía bendición, dice, y vida eterna. Entonces, así es como un sitio donde Dios manifiesta de una manera abundante las riquezas de sus dones a los hombres. Riquezas es algo que de mucho valor. Gloria es lo opuesto a lo terrenal. Aquí estamos hablando de lo espiritual, de lo que Dios revela a sus hijos, de lo que Dios revela a su pueblo, de lo que Dios revela y se manifiesta solamente con su iglesia. ¿Con quienes somos la iglesia? Los que nacieron lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces eso es lo que Dios muestra, sus riquezas espirituales. No estaba hablando de riquezas terrenales, nada de eso, es de lo espiritual. Entonces este es el banco de Dios, dice, donde se deposita está depositado los tesoros celestiales. Y lo más glorioso es que todo creyente puede abrir una cuenta sin haber hecho un solo depósito, ya que todo lo ha hecho Dios con su gracia y generosidad. Dice que cuando nosotros hacemos algo para el Señor, trabajamos para el Señor, dice que estamos, como dice uno, depositando en el banco celestial. No en este banco aquí donde se echa todo a perder o se pierde, no, en el banco celestial. Gloria a Dios. Entonces conviene, dice, también como resaltar un poquito o mencionar una palabra de precaución. La esperanza es una realidad concreta cuando los creyentes se mantienen fieles a Dios. Amén. Esa esperanza está viva, esa esperanza está, como dice, válida una vez que nosotros nos mantenemos en el plan, en el propósito, en servirle a Dios. Pero cuando descuidan lo que Dios tiene prometido, hay riesgos. ¿Por qué? Porque esa esperanza se convierte en una mera posibilidad. La salvación y la herencia correspondientes están condicionados a la manera como la persona responda a la invitación celestial. Entonces, si nosotros respondemos para bien, para obedecer al Señor, esa esperanza está viva, está, como dice uno, válida. Pero si nosotros nos descuidamos y no hacemos lo que nos manda el Señor, estamos descuidando. Entonces nada más se convierte en frustración, cosas vacilantes, porque vacila la persona, porque también es indecisa. Entonces esa esperanza se convierte en
incertidumbre, porque sabemos que Dios llama para que se herede el cielo, llama al plan de salvación, para que herede la vida eterna, pero el hombre a veces prefiere escoger lo negativo en lugar de lo positivo, prefieren aceptar las cosas que le ofrece el mundo, más no el plan de salvación que Dios Jesucristo le muestra a través de su Hijo, que ya dio su vida por él. Entonces, Dios llama para que se herede el cielo, pero el hombre procede o puede escoger que el infierno. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a la obediencia al Señor Jesucristo. Entonces, por eso tenemos que saber que si nosotros descuidamos, entonces nuestra esperanza se puede perder. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Amén. Entonces, el inciso B dice el poder de Dios, el 19 y el 20. Dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, vemos aquí el poder de Dios. Entonces, aquí vemos o consideremos a continuación el tercer punto. ¿Sabrían cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en quién? En Cristo Jesús. Entonces, Pablo asocia este poder en 4 experiencias que Cristo tuvo. Vimos que Cristo, el poder de Dios, lo resucitó de entre los muertos. Lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y el cuarto dice, lo puso por cabeza sobre todas las cosas. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo utiliza esta experiencia de Cristo solo para mostrarle a los efesios lo grande y del poder de Dios que se había manifestado en su conversión al haber aceptado, haber comprendido el plan de salvación. Les muestra de ese poder que hay para con ellos también y que estaba a su favor a fin de que se profundizaran en la vida espiritual. Entonces, aquí lo que vemos, se lo menciona nada más para que, como ejemplo, para que ellos puedan ver y experimentar en la conversión gracias al poder divino. Amén. Entonces, así como aquí lo pone como ejemplo para que ellos lo pudieran entender. Entonces, vemos que así como el poder de Dios, el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, también les da a entender que había levantado a los efesios entre los muertos espirituales, y que también así como el poder de Dios sentó a Cristo a la diestra de la majestad en las alturas, también Dios había sentado a los creyentes de Éfeso en lugares celestiales. Así como el poder también de Dios que había sometido todas las cosas bajo sus pies, de esa misma manera los efesios habían tenido la garantía de estar por encima de las cosas del mundo que antes les dominaban y que ahora ellos podían a través de Dios dominar las cosas que los separaba o que les estorbaba. Y por último, así como Cristo fue puesto por cabeza sobre todas las cosas, el poder de Dios también los habilitaba para vivir una vida victoriosa. Gloria a Dios. Entonces, esta es la tercera petición de la oración y el objeto de tener los ojos del entendimiento iluminados, que ayudaban a ver y a entender que el poder de Dios también estaba a su favor de ellos. Por eso les dejaba este ejemplo de cómo Dios obró en la vida del Señor Jesús y que también podía obrar en la vida de ellos. Entonces, ahora podemos ver el poder de Dios del cual habla Pablo, de que se manifestó en Cristo y en la conversión de los que habían creído. No caduca, no se vence, ese poder sigue siendo igual, no se vence, no se disminuye nada.
El poder de Dios no pierde su fuerza, al contrario, mientras más busquemos de Él, su poder se manifiesta en nosotros. Podemos no también, ah, um, como dice, tener y poder vencer todo aquello que quiera venir sobre nuestra vida y querer apartarnos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no pierde su fuerza y se hace real en nuestra vida si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos ponemos en sus manos. Entonces, en el caso del creyente, todas las manifestaciones del poder de Dios en la conversión no son más que una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y en un futuro también. O sea, podemos ver que a veces, como dice, vemos cosas tan grandes para nuestros ojos de lo que Dios hace, pero Dios para Él puede hacer muchas cosas más mayores. Entonces, lo que mostraba aquí, les enseñaba, era una manera de darles a entender que es como una prueba nada más de lo que Dios puede hacer si nosotros confiamos, si nosotros permanecemos en Él y lo que puede hacer en un futuro también. Entonces, ese mismo poder, dice, resucitará a los creyentes en el rapto de la iglesia y transformará los cuerpos de otros a inmortalidad y en incorrupción. Amén. Entonces, ese mismo poder nos resucitará si nosotros pasamos de esta tierra a la muerte, o nos levantará cuando venga el rapto. Amén. Entonces, muestra ese poder tan grande que Dios tiene, y eso es lo que Él oraba, para que ellos pudieran entender y comprender de lo grande, de lo poderoso que es nuestro Dios, y que mientras ellos se mantengan en esta salvación a través de Jesucristo, que se mantengan en el Señor. Gloria a Dios. Entonces el punto número 3 dice, el señorío de Cristo, Efesios 1, 21 y 23. El 21 es sobre todo principado. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces dice, es sobre todo principado. Entonces vemos aquí que el alcance de la victoria que Dios ha asegurado por medio de la exaltación de Cristo se hace claro al mencionar los poderes cósmicos que fueron derrotados. Usted lo puede ver en Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces esas son nuestras luchas que tenemos a diario, no nada más, como dicen, de personas, sino con eso que está entre los aires, buscando la manera, pero Dios nos da la fuerza, la victoria a través de Él, y podemos nosotros tener esa autoridad de que nosotros podemos vencer a través en Jesucristo. Amén. Porque dice que esas son nuestras luchas, no con carne ni sangre, sino contra los principados que andan entre los aires queriendo buscar a ver cómo nos separa del amor de Dios. Por eso dice Romanos 8, 39, 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Señor nuestro. Si nos mantenemos en el Señor, ¿por qué? Porque Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos ayuda, es el que nos ayuda a mantenernos en Él, y Él es el quien pelea por nosotros. ¿Para qué? Para que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vemos que es obvio, dice que es en todos estos pasajes en los cuales se habla de las fuerzas espirituales que dominan en los aires, estas constituyen las huestes demoníacas que fueron también derrotados por la muerte de Jesucristo, por la resurrección, por la exaltación de Cristo. Amén. Fue ahí todo que vemos que son vencidos a través de Jesucristo, a través de la muerte y a través de la resurrección y de la exaltación. Gloria a Dios. Entonces, lo abarcador del triunfo de Cristo se señala además con el hecho de que fue puesto por encima de todo, dice.
y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y un día dice que estará todo bajo sus pies. Gloria a Dios. Entonces, en el inciso B dice, es sobre la iglesia. El 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice, es sobre la iglesia. Entonces podemos ver que aquí Pablo les muestra a los efesios que por causa de su pasión, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su exaltación a la diestra del Padre, Cristo ha venido a ser cabeza de todas las cosas en el mundo. Pero ¿qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el sentido instrumental, que todo lo que Cristo hace en el mundo lo hace por medio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros que hemos recibido a Jesucristo, nosotros somos la iglesia y nosotros le hablamos también a otras personas del plan de salvación. ¿Para qué? Para que también sean salvas esas almas y vengan a unirse también a ser la iglesia de Cristo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces nosotros hacemos el trabajo que Jesucristo nos manda. ¿Para qué? Para que las almas vengan a sus pies, a los pies de Cristo y se una a la iglesia, pero el que es la cabeza es Jesucristo. Entonces, la iglesia es como el sitio donde Cristo mora en espíritu. Cierto que Cristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas, pero aquí en la tierra se encuentra en la iglesia. Ella es el templo donde Cristo mora. Dice la palabra en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? Perdón, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, entonces ya el Espíritu Santo mora en nosotros y es el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Cristo es la vida, pero para que ésta se exprese en el mundo requiere de un cuerpo. ¿Cómo nosotros mostramos o cómo se muestra el amor de Dios? ¿Cómo se muestra Jesús que vive? Es a través de nuestra vida, a través de nuestra persona es que se manifiesta. ¿Cómo se dice? Nosotros hablamos por Jesucristo. Jesús mora en nosotros y mostramos lo que Dios hace en nuestra vida. Y como yo siempre lo he dicho, cuando nosotros cometemos un error como cristiano, a quien señalan es a Jesús, porque nosotros decimos que vivimos para Jesús. Entonces nosotros obramos a través de nosotros hablamos de Jesucristo. ¿Para qué? Para que otro se una, para que se agregue uno más en el reino de Dios y que sea parte también de la iglesia. Gloria a Dios. Por lo tanto, la iglesia sin la presencia de Cristo no es nada. Como nada es el cuerpo si no tiene vida. Amén. Sin Cristo no somos nada, pero el que hace y el que da el valor en nuestra vida es Jesucristo, quien vino a limpiarnos de todo pecado, de todo aquello que nos separaba de Dios. Y ahora mora en nosotros y ahora somos alguien. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Por eso dice que la iglesia sin la presencia de Dios no es nada. ¿Por qué? Porque lo que le da el valor, lo que da el significativo, lo que significa dentro de la iglesia es la presencia de Dios, quien se presenta, quien se manifiesta. Entonces, así es la vida. Sin Cristo no somos nada. Y en Cristo somos totalmente alguien porque nos ha hecho reyes y sacerdotes, y nos ha limpiado y nos ha dado ese valor que fue derramada en la cruz del Calvario, que ha sido por su sangre. Amén. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que como resume, la vida cristiana consiste en tener fe en Cristo, pero también amor entre los hermanos. La fe en Cristo es lo que produce la salvación, convierte al que es salvo
al que es salvo en hijo de Dios. Nos convierte en hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Amén. Pero esa es activa, dice, no, y no tanto pasiva, porque se traduce en acciones agradables a Dios. Quien tiene fe en Cristo tiene amor hacia los hermanos. Entonces, como decimos, si tenemos fe, tiene que mostrarse con obras, porque la fe sin obra es muerta o la obra sin fe es muerta. Entonces se produce, como vimos aquí con los efesios. Ellos tenían fe, pero lo mostraban con amor entre los hermanos. Y quien ama a los hermanos, dice, es porque ha depositado su fe en Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo no cesaba de orar por los efesios para que ellos pudieran entender, comprender, y muchos de ellos habían sido convertidos por Pablo y otros por otros siervos de Dios, pero él oyó de esa fe que tenían sobre ellos y por eso oraba para que Dios les concediera el espíritu de sabiduría, de revelación, que conociesen más de Jesucristo. ¿Para qué? Para que pudieran entender lo que Dios tenía para con ellos. Amén. Entonces, vimos también que sin el Espíritu Santo no se puede entender, comprender de lo que habla la palabra. Entonces muchas veces hay personas que hablan por sí solos. ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu Santo les enseñe, les revele, les dirija. Entonces, pues uno tiene que ser a través del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo las cosas de Dios no se pueden comprender ni conocer. Y si así fuera, dice, se conoce mal. O sea, por eso cuando oyes a alguien que habla totalmente fuera de lo que habla la palabra, es porque están hablando por sí mismo, no por lo que Dios a través de su Espíritu Santo les muestra o les enseña. Entonces, era lo que Pablo deseaba, que los creyentes conocieran esos beneficios también recibidos por haber creído en Cristo Jesús. En primer lugar, debían tener una idea clara de esa esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza? De una salvación eterna, de una vida eterna y de una herencia espiritual que tenían a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y si por último podemos ver que entendiesen lo que le fue la exaltación de Cristo por causa de su triunfo en la cruz, que pudieran ver y comprender de lo que fue ese triunfo en la cruz de Jesucristo. Su exaltación fue tan grande que todos los poderes malignos fueron puestos bajo sus pies. Amén, bajo los pies de Cristo, y que ahora domina sobre el mundo a través de la iglesia, que es la depositaria de su presencia en el mundo. Y eso es lo que cada que nos reunimos rogamos a Dios, que su presencia se manifieste, que su presencia llene ese lugar donde estamos, donde nos unimos, que su presencia nos llene, nos toca y sigamos adelante y sigamos siéndole fiel y sigamos viviendo para Él y sigamos mostrando ese amor entre hermanos, mostrando que Jesucristo vive en nosotros. Y si a veces no entendemos, no comprendemos, así como decía aquí Pablo, roguemos a Dios los unos por los otros. Y si vemos a alguien que apenas empezó, roguemos y oremos por ellos también, para que también Dios les dé sabiduría, Dios les dé entendimiento, Dios les dé conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Porque estamos en estos últimos tiempos que la verdad, si uno no se llena de su espíritu y no pide a Dios dirección, no pide sabiduría, es fácil de ser engañado, es fácil de ser confundido, es fácil como dice uno, de ir entre la corriente de aquellos que no quieren servir a Dios conforme la voluntad de Él, sino conforme sus propios deseos. Entonces, por eso necesitamos también rogar por los unos, por los otros, para que Dios dé sabiduría, Dios dé entendimiento, Dios dé conocimiento a través de su Espíritu Santo. Sin Él no podemos entender ni comprender nada. Entonces, pidámosle a Dios que Dios nos ayude, que nos ponga ese deseo, como decía en el pensamiento central, que ese ferviente deseo de orar por los unos, por los otros, de pedirle a Dios por aquellos que si no tienen ese entendimiento, que sea su Espíritu Santo dándole sabiduría y entendimiento. Entonces, muchas gracias mis hermanos por
su atención, que el Espíritu Santo les dé entendimiento, conocimiento de lo que se estudió en este día y que podamos entender su palabra. Y para la próxima semana les voy a pedir que lean Efesios 2, 1 al 10 y así cuando oímos la clase podemos entender mejor o podemos como estar ya, como dice, recordando lo que ya leímos y así lo podemos entender mucho más. Entonces vamos a hacer una corta oración y que el Señor dé sabiduría, entendimiento y conocimiento de su palabra en nuestra vida para que podamos vivir bajo su voluntad y entender cuál es esa esperanza que es la salvación, que es la vida eterna, que estamos por el cual luchando día a día porque un día estemos delante de su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas aquí, Señor, de interceder los unos por los otros, mostrándose ese amor. Si nosotros tenemos fe en ti, mi Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Siempre hemos aprendido que todo lo que se quedó escrito es para ayuda nuestra, Señor, para poder nosotros entender y comprender cuáles son los planes, propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Aun si no lo entendemos, pedimos tu Espíritu que sea quien nos enseñe, nos ayuda a entender y comprender, Señor. Yo te ruego por cada uno de los que oyen, Padre, tu palabra, que leen tu palabra, Señor, que les des a través de tu Espíritu Santo sabiduría, entendimiento, conocimiento, para que podamos vivir conforme tu voluntad y entender los planes y propósitos del cual tú viniste a dar tu vida, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Ruego por cada uno de tus siervos, cada uno de tus hijos que se han entregado a ti, Señor, que han aceptado tu salvación a través de la cruz, en la cruz del Calvario, Señor. Aquellos que han abierto su corazón cuando tú tocaste su puerta, Señor, y que abrieron y que tú entraste, mi Dios. Te damos muchas gracias y rogamos por cada uno de aquellos que todavía no entienden y comprenden el plan de salvación, que puedan abrir su corazón, Padre Santo, para que tengan también la oportunidad a una vida eterna. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, quien merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.